ya sabéis perfectamente que a mí el tema de la psicología me llena, ¿no? Principalmente por mis situaciones, por lo que ha ocurrido en mi vida en general, ¿no? Muchas situaciones de reflexión, de pensamiento, y con ello, pues bueno, he querido indagar, examinar, analizar un poquito, estudiar, ¿no? Más o menos un poquito lo que me pasaba, ¿no? A través de libros, a través de información, a través de gente que sabe, ¿no? De lo que pasa, ¿no? En mi vida, en mi cabeza, ¿no? Y uno de los hombres que realmente han estado muy presentes en mis estudios es Sigmund Freud. Básicamente Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, ¿no? Es un hombre que, bueno, digamos, presentó al público sus análisis, sus estudios a finales del siglo ya XIX, ¿no? Y hay un libro en concreto que me agencié hace muy poco, y es La interpretación de los sueños. Yo ya lo leí, con anterioridad hace ya un tiempo, de hecho precisamente para seguir con el tema del programa, ¿no? Porque quería yo, digamos, pues presentar un tema en concreto interesante y que pueda, pues bueno, digamos, presentar nuevas bases con respecto al tema de la propia psicología, ¿no? Psicoanálisis. Y esto en concreto, La interpretación de los sueños, es un libro de 1899, ¿no? Esta edición no es de 1899, no, pero sí que es una edición de los 90, ¿no? Ya lleva un cuanto tiempo, ¿no? Presente. Y bueno, digamos que le eché un vistazo, ¿no? Y bueno, básicamente el libro lo que consta es, lo que hace el propio autor es explicar, ¿no? A partir de explicaciones de pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Había pacientes de Sigmund Freud que le explicaba a este en concreto cómo eran sus sueños, ¿no? Porque sí que es verdad que es curioso, porque nosotros nos ponemos y reflexionamos y el mundo de los sueños no está tan explorado como pensamos, porque yo creo que el sueño lleva básicamente desde los albores de la humanidad, ¿no? Muy presente. Pero en cuanto al estudio, análisis, a definir realmente lo que es, no está tan avanzado como yo creo que debería estar, ¿no? Porque yo creo que me da la sensación de que los sueños son un aspecto de nuestra vida muy infravalorada, ¿eh? ¿Por qué? Principalmente porque hay gente que comenta, bueno, está el típico chiste de el tema de los sueños, ¿no? Que si tienen un significado, ¿por qué sueño estas cosas que no tienen ningún sentido en un principio? Y yo creo que hay una respuesta muy muy clara, y es que a pesar de que el propio sueño no tenga un sentido, ¿no? Una conexión, un sentido, podríamos decir, guionístico, ¿no? Porque a veces achacamos el tema de los sueños como si fuese una película, y a veces tampoco tiene que tener un sueño tampoco tiene que tener un guión perfecto, calculado. Es simplemente una concatenación, una amalgama de experiencias nuestras, porque el sueño lo que hace es asociar lo que nosotros hemos vivido, ¿no? De hecho, yo recuerdo ciertos sueños, porque hay a veces que cuando nos levantamos no nos acordamos de los sueños, sí, a pesar de que nos impactó, ¿no? Otros sí, por supuesto, pero que yo recuerdo ciertos sueños que yo recuerdo, obviamente, ¿no? Pero que recuerdo de forma muy presente en la vida, ¿no? En el tema de que, por ejemplo, hay ciertos sueños en concreto, más bien pesadillas, podríamos decir, que ahondaremos más adelante, pero bueno, digamos que a rasgos generales lo que yo quiero comentar ahora mismo es que hay sueños que, bueno, todos los sueños tienen un significado, ¿eh? Obviamente, no de forma guionística, como hemos dicho, no tendrá una estructura en cuanto a guión, por supuesto, no somos guionistas, nuestro cerebro no está preparado para guionizar, y aunque incluso fuese guionista, quiero decir, realmente el sueño es algo del subconsciente, es algo que te maneja, tú no manejas el sueño en ningún momento, porque ¿por qué están las pesadillas si no querrías vivir esas experiencias? Por lo tanto, no es algo que quieras experimentar o que no puedes manipular, ¿no? Víctor, quería comentarte, bienvenido otra vez al programa, una vez más. Un placer estar aquí. Quería preguntarte, el tema de los sueños, el mundo de los sueños, ¿es algo que a ti te ha llamado la atención? ¿Tienes algún sueño que, oye, quieres comentar? ¿O tus sueños son, pues bueno, normales? ¿Tampoco ves que haya algo fuera de lo normal? Cuéntanos un poquito. Me parece un tema muy interesante, la verdad. O sea, en general, es verdad, es algo
Pero porque yo creo que es muy... Para mí es difícil de intentar como estudiarlo, por así decirlo. O sea, supongo que en comportamientos sí, pero no... Que está ahí, ¿sabes? Claro. Es que esto se puede resumir también el tema de la psicología en general, porque al final estamos hablando de que la psicología es algo que no puedes tocar. Quiero decir, es muy difícil de estudiar. No es como la física, por ejemplo, que puedes calcular, que puedes, digamos, hacer pruebas matemáticas, que puedes ver cómo cae un objeto, ¿no? Lo ves, pero en un sueño no lo ves. Claro, tú no lo ves y de hecho te basas en la experiencia de los demás, no de la experiencia, digamos, propia si quieres examinar, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo también los sueños, hay algo muy importante que, por ejemplo, la física es algo, digamos, que no se achaca a ciertos comportamientos. ¿Qué quiere decir con esto? Que la física es la física, independientemente de la situación, de todo, ¿no? De hecho, la situación es la física en sí. Pero los sueños, cada uno tiene un sueño, ¿no? Es imparcial. Claro, sus propias normas, leyes y demás. Es imparcial la física, pero en los sueños es medianamente parcial, ¿no? Se basa en la experiencia de cada uno. Y en ese caso hay que pensar en todo este tipo de cosas. Pero bueno, digamos que este fue el primer libro de Sigmund Freud, hasta yo lo que tengo entendido, que es la interpretación de los sueños. El título parece muy bonito, como si fuese, digamos, una historia de revelación, una historia fantasiosa, pero que realmente es una historia verídica, ¿no? Digamos, un conglomerado de historias que explican, que relatan básicamente los sueños de según qué paciente de Sigmund Freud, ¿no? Y bueno, digamos que a partir de todo esto me puse a reflexionar, ¿no? Con respecto al tema de los sueños. Tengo unos en concreto que me gustaría un poquito reflexionar, porque ya sabéis que, por ejemplo, el mundo del horror, del terror, del misterio, es algo que a mí me llama muchísimo, lo sabéis perfectamente, ¿no? El tema de indagar, el tema de descubrir el porqué. Y por eso también estudié el tema de la psicología, para saber realmente lo que me está pasando. Y esto en concreto me parece un misterio sin resolver. ¿Por qué digo esto? Porque yo ya he dicho antes que los sueños se basan en algo que me ha pasado, ¿no? Al menos personalmente hablando, individualmente hablando. Pero ¿qué pasa? Que los sueños que he tenido muy puntuales se han basado en cosas que yo en mi vida he visto, o que si lo he visto, más bien eso es una asociación de ciertas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Os pongo en situación. Yo hace unos años, básicamente me desperté agitado en la noche, ¿no? De hecho yo tengo un pasillo largo en mi casa, ¿no? Bastante largo, y de hecho por las noches está muy oscuro, obviamente. Con las luces apagadas está muy oscuro. Tenía la puerta abierta, de hecho el pasillo da con mi habitación, y a la hora de abrir la puerta obviamente hay un camino, ¿no? Que se conecta, y ves desde mi perspectiva de la cama, ¿no? Porque ahora por la noche me desperté de la perspectiva de la cama, veo todo un pasillo largo, ¿no? Bastante oscuro. Me levanto muy agitado, ¿no? Porque hay momentos en la vida que te levantas por la noche y te desvelas, ¿no? Y vaya si me desvelé en esta ocasión. Me levanto, miro a lontananza, miro a lo lejos, y esto es verdad, esto no es ningún invento, no, para nada, esto es verdaderamente verosímil. Esto es verosímil, independientemente de si es un sueño, independientemente de si me ha pasado. Pero esto lo he vivido yo. A lontananza veo una figura, una sombra. ¿Sabes lo curioso? Que conectaba a la habitación de mi hermana, también el pasillo, ¿no? Son un pasillo, ambos extremos, conecta mi habitación, conecta la habitación de mi hermana, ¿no? Y al fondo de mi perspectiva del pasillo, veo que esa figura, con cuernos, y no es mentira, ¿eh? No estoy mintiendo, con cuernos, está en la habitación de mi hermana, porque la tenía también abierta. Se acerca a la habitación de mi hermana, está ahí, gira, porque él estaba dado de vuelta, ¿no? Yo veía de espaldas. Sí. Yo me percato que está él presente, pero él también se percata.
porque a la hora de girarse me ve que yo lo estoy viendo. En esa situación no hay momentos donde dices, ostras, han pasado 3 segundos, pero a mí me he sentido como si fuese una eternidad. Sí. Me he sentido que es una situación tan tensa que puedes cortar la propia densidad, la propia tensión en el aire, ¿no? La tensión entre dos miradas, entre dos semblantes. Veo que esa figura se percata de que yo ya la he visto. ¿Y sabéis lo que pasa a continuación? Ya os digo, el pasillo tiene una longitud bastante a considerar. Pego un sprint. Escuchadme, pego un sprint. La figura con cuernos se había fijado de mi presencia. Pego un sprint y se acerca a mí. Yo estaba en la cama. Y pasó de la habitación de mi hermana en un segundo a la mía. Y yo estaba... Esto es algo que no quería explicarlo porque tampoco era necesario, pero ahora sí que es de menester. Yo sufro, en algunas ocasiones, parálisis del sueño. ¿En qué consiste esto? Básicamente, a veces, me ocurre sobre todo en la adolescencia me ocurría, de hecho, este suceso pasó en la adolescencia, que hay momentos donde te desvelas en la noche. Pero ¿qué pasa? Que estás despierto, pero tu cuerpo, la psicomotriz la tiene muy limitada, está dormido. En cuanto a movilidad, no podía moverme, solo puedes ver. Y te quedas quieto. Es la sensación de estar paralítico. Y es una sensación para la gente que se sufre estos momentos en concreto muy puntuales. Lo sabéis perfectamente, que se sufre muchísimo, ¿no? Porque es un momento de decir, ¿y ahora qué hago? No me puedo mover, estoy indefenso, ¿no? Ese miedo al descontrol, tan característico en personas como yo, que me gusta tenerlo todo controlado, y lo sabes perfectamente, Víctor. Hasta cierto punto, por supuesto. Pero esto en concreto, lo curioso es que todo comenzó desde la parálisis del sueño. No me podía mover, ¿no? Y esa figura se acercó a mí. Y creedme, chicos, que tenía cuernos. Era una sombra, muy oscura. Recuerdo alguna facción, los ojos, pero ninguna facción más. Y se me acercaba lentamente a la cara. Y sonriendo. Hasta que me desvelo y ya no está. Yo tengo claro, Víctor, que realmente es una amalgama entre sueño y veracidad, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de que a veces también el cerebro, la imaginación, la mente te juega malas pasadas. Sí. Pero yo, esta situación en concreto, este contexto, ¿a qué lo asocio? Porque yo los sueños, por ejemplo, yo he tenido algún sueño de haber soñado a un familiar fallecido, a un familiar cercano. Ese tipo de cosas, vale, lo asocias porque realmente es algo que está presente en tu vida. Pero esto en concreto, una figura con cuernos, vale que yo conozco la historia del diablo, podemos decir, la figura del diablo, pero no es algo que yo tenga muy presente en la vida, ¿no? No es algo que yo asocie de forma, muy reciente, porque yo el tema del demonio en ningún momento lo he tocado, el tema arcano, no es algo que a mí, pues bueno, me llame la atención, me gusta explicarlo, me gusta, entender, o al menos intentar entenderlo, Claro. pero hasta ahí. ¿Tú tienes alguna explicación? Yo, pues no sé, no tengo así ninguna en ese sentido, pero de que me ha pasado eso, yo he tenido vaya sueño, es que una vez cuando era pequeño, que estaba durmiendo con mi madre, de esa época de cuando, bueno, yo dormí un poco más de más, ¿vale? Ok, más No tiempo. pasa nada, no pasa nada. Pues mi sueño literalmente era que estaba, ¿cómo lo digo? ¿Tú has visto Doraemon? Sí. Vale, pues no, Doraemon sí. ¿Sabes las típicas, estos tipos puentes de tren que había en Doraemon, por ejemplo, que por abajo pasaba como un río? Puedo hacer una idea, sí. Que encima tenía como tierra así a los lados. Pues bueno, yo estaba en ese río. Literalmente nadando no estaba como así, como, ¿sabes? Y por alguna razón
aparece un Gyarados y me come. En esto en concreto, fíjate, sí que lo puedes asociar. Lo puedo asociar, pero... Pero no es una experiencia muy buena. Al Gyarados no creo, porque a mí Pokémon nunca me ha ido mucho, ¿eh? Y en esa época menos. Pero que... Bueno, Sí, no, pero a ver, también es interesante porque a veces el propio cerebro recoge cosas que es que tampoco te representa o ni siquiera te gusta, ¿no? Con el tema de las propias pesadillas en sí. ¿Qué pensáis? Yo me quedo atónito porque o hay momentos donde... una, por ejemplo, si me permites. Sí, por supuesto. Había... Esta es la última que me ha pasado hace... Bueno, la típica que me ha pasado es ver un bicho en la pared. Pero las últimas he dicho... No existe, literalmente. Ese bicho no existe. Literalmente, parpadeo y ya no está, o sea... No sé. Pero una vez, una barbaridad que me pasó fue... Esta te la he contado, pero bueno. Yo a veces estoy de vacaciones y me voy de vacaciones a un pueblo. A unos 40 kilómetros así. Un pueblo que está ahí, por ahí, bueno. Pues yo estaba durmiendo en la cama y de repente, no sé por qué, no me dio una parálisis del sueño, pero sí que me levanté de repente porque empecé como a... Se me empezó como a ver como una especie de... Como bolas negras volando por la habitación, literalmente. Cerca mía, como si fueran, no sé, moscardones o más grandes. Y bueno, el espectáculo que lié gritando un desgraciado que despertar a toda la casa, literalmente. Pues bueno, eso fue bastante duro. Por ejemplo, en este suceso en concreto, ¿con qué lo asocias? Literalmente mi madre. Mucha play. ¿Pero con qué lo asocias? ¿Tienes alguna idea con respecto a las bolas en concreto? Bolas eran como así, como oscuras, negras, que... A ver, no se podía medio reconocer que eran bolas. Yo estaba haciendo así, literalmente gritando. Era... Pero no... Como hemos dicho, el mundo de los sueños es un lugar muy infravalorado y sobre todo inexplorado. La gente no le da la importancia o el interés que le corresponde, porque estamos hablando de que los sueños son tan verosímiles, la puesta de escena, porque parece una película, la puesta de escena Claro. es tan buena y la inversión es tan buena que te la crees. Claro. Y por lo tanto, ¿qué hay más real que eso? Que tú te lo creas, Sí, que tú no. te sientas ahí. Sino al típico sueño de caerte. Tipo de... Es que esos pegan fuerte, ¿eh? Sí, es como eso. realidad virtual. Porque... Sí, totalmente. Más todavía, porque es como... De que encima... Esto me ha pasado creo que sobre todo cuando dormía con mis abuelos. No sé por qué. No tiene sentido. Luego después me ha pasado, pero muy poco. De que de repente estoy durmiendo y me da lo de caerme y como me despierto y como que es como un flash de cámara o la flash del counter por poner y hace ¡pum! Y yo ¡coño! Y me despierto. Es que leí una teoría con respecto a esto, y era que cuando el cerebro, ¿no?, en el sueño se somete a estas situaciones de muerte, por ejemplo de caída, Sí. desde un rascacielos, por ejemplo, el cerebro no lo procesa, no procesa la muerte. Y por lo tanto, por eso te levantas. Yo, en ese sentido, me parece que el mundo de los sueños es algo tan fascinante porque prácticamente puede pasar de todo. Todo lo que te imagines. De hecho, esto de que se habla mucho de que las historias, por ejemplo en el cine, digamos, el límite, o los libros, obviamente, sobre todo, el límite es la imaginación. Es que en los sueños son más verosímiles y todo, porque realmente tú estás presente ahí. Realmente tú eres o el protagonista o eres uno de los que están ahí presente. Y te lo crees, y te crees la historia, y te crees todo lo que está pasando. Y hay a veces, ¿cuántos sueños, Víctor, valga la redundancia, hemos soñado y que nos hemos olvidado? Quizás eran muy importantes, quizás era algo muy impactante, pero que hemos olvidado. Yo he empezado últimamente a incluso escribirlo en el bloque de notas. Ya no lo hago porque ya no he tenido ni sueños de esos. Algún sueño que está bien, de verdad que está bien. Nada raro, está bien, simplemente. Bueno, es que a veces no solo los sueños tienen que ser pesadillas, ¿no? O
terroríficos o que no tengan ningún sentido. A veces tienen un sentido dentro de lo que cabe, obviamente, ¿no? Pero que vamos, los sueños no lo infravaloréis, reflexionad, pensad y haced una cosa, como ha hecho Víctor en concreto. Cuando tengáis un sueño que oye, hay que tenerlo en cuenta o que quizás hay que estudiarlo o hay que examinar realmente por qué está ese sueño, lo escribís, lo apuntáis y analizáis. O usando las notas del móvil, también puedes hacerlo. Totalmente. De hecho, hay un juego en concreto que yo hago cuando recuerdo el sueño, sí lo recuerdo por supuesto, y es, como tú haces, Víctor, apuntar el sueño y descubrir por qué esto, por qué lo otro, por qué aparece esta figura, por qué ocurre este suceso en concreto. Y realmente si tú descubres y analizas por cada punto, normalmente, porque por ejemplo lo del tema del pasillo, Es que eso... no encuentro una solución de asociación. Pero hay momentos que, sueños entre comillas normales, que sí que los puedo asociar y puedo decir, vale, ha pasado esto porque yo he vivido esto en concreto, ¿no? Por ejemplo, típico sueño que estás en casa, ¿no? Obviamente asocias la casa con tu propia casa, por supuesto. O aparece una figura familiar. Sí. El tema familiar, por ejemplo, puedo soñar con mi abuelo o con mi abuela. Y yo entiendo que ese día en concreto yo he estado con mis abuelos y por eso asocio normalmente el cerebro asocia lo reciente, lo que ha pasado en el día, ¿no? Y lo que hace es hacer su propia historia, ¿no? Imaginaos lo terrorífico y lo fascinante que es, porque al fin y al cabo tú eres un actor y el cerebro es el director y el guionista. Lo hace todo y tú simplemente te sometes a las riendas, te sometes a esas cadenas, ¿no? A pesar de que eres tú, ¿no? Esta comparación, esta separación entre cerebro y nosotros en sí, pero que el cerebro somos nosotros en sí. Claro, ¿no? Sí. Es muy paradójico, ¿eh? Porque, vaya, los sueños son parte nuestra, pero no las controlamos. Pero es parte nuestra. Exacto. Pensad en este tipo de cosas. Reflexionad en este tipo de cosas. Porque yo creo que son más de lo que nosotros vemos. Son más de lo que presenciamos. Analizad, descubrir, indagad. Porque yo creo que este tipo de cosas tienen que descubrirse. Quizás en esta época no. Quizás aún se necesita un desarrollo, ¿no? Sí. Pero yo creo que en algún momento descubriremos según qué cosas. Aún quedan muchas cosas por descubrir. Ya se ha dicho en muchas ocasiones que la psicología es una ramificación, un estudio que está muy poco avanzado. Estamos hablando de que la psicología empezó a estudiarse sobre todo por el siglo XIX. Estamos hablando de relativamente reciente, Sí. históricamente hablando. Obviamente se achacaba mucho más el tema de la psicología o de trastornos mentales a simplemente locura o simplemente, el tema de se me ha apoderado el demonio, ¿no? El tema de exorcismos y todo este tipo de cosas que a veces nublaba lo que era una condición mental, ¿no? Pero ahora se está descubriendo un poquito más. Es una verdad, no voy a decir a medias, pero hay momentos donde la psicología a veces es especular mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de experiencias por parte de otra persona y estamos hablando de que es algo que no se toca, como hemos dicho, Víctor, ¿no? Por lo tanto, descubrir todo esto es muy complicado, pero yo creo que con el tiempo vamos a descubrir mucho más de lo que estamos ahora mismo presenciando. Yo quiero que reflexionéis con respecto a todo esto. Yo creo que tengáis en cuenta los sueños. No lo veáis como algo pasajero. Miradlo como algo verosímil, incluso parte de vuestra vida, porque los sueños en sí son parte de nuestra vida, porque asocia cosas. ¿Y sabéis con qué me voy a quedar? ¿Sabes con qué me voy a quedar, Víctor? Dime. Que el sueño de esa figura con cuernos es parte de mi vida.